Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy, a nuestra clase de lógica. Ustedes, si no me equivoco, son primero B de enfermería, ¿cierto? Perdón, de recursos humanos. Bien, empiezo compartiendo mi pantalla para empezar con el tema de hoy, que es ya hablar un poco de la argumentación como práctica lingüística. Bien, pues estamos en el tiempo adecuado para iniciar nuestra sesión. Vamos a ver cómo habíamos hablado anteriormente que la lógica tenía como objeto de estudio la argumentación o el razonamiento. Y entonces establecimos en los primeros temas qué es la lógica, cómo la lógica constituye una rama de la filosofía y cómo se divide la filosofía, cómo se relaciona la lógica con otras disciplinas y cuál es la utilidad que esta ciencia, que esta disciplina tiene para hacer de nosotros personas más ejercitadas en el arte de razonar correctamente. Bien, el tema de hoy, repito, es la argumentación como práctica lingüística. Para hablar de este tema, tenemos que empezar considerando que los seres humanos nos relacionamos con otros seres humanos mediante la comunicación. Nos podemos o tenemos la capacidad de comunicarnos con los demás a través del lenguaje. Principalmente utilizamos el lenguaje hablado. Aquel lenguaje que utiliza formas verbales, palabras, signos fonéticos para comunicar mensajes o para intercambiar ideas, ¿correcto? Entonces, el lenguaje que en su mayoría es utilizado por los seres humanos es el hablado. Sin embargo, hay otro tipo de lenguaje, como el no verbal, que también interviene a la hora de comunicarnos con los demás. Bien, entonces, para hablar de este tema tenemos que recordar la comunicación y el lenguaje. Vamos a considerar en primer lugar qué es el lenguaje. Afirmamos desde ahora de manera general que el lenguaje es la capacidad que tiene todo ser humano de representar la realidad mediante signos. Esta propuesta de definición del lenguaje la vamos a explicar, la vamos a dilucidar un poco más adelante con el paso de las diapositivas, ¿ok? Cuando hablamos del lenguaje hay que considerar cómo es que nosotros estamos ya inmersos en el lenguaje, ¿sí? Primero vamos a hablar de los conceptos. Si recuerdan ustedes, a lo mejor, si no lo recuerdan, lo pueden ver en algunos niños pequeños, pero cuando somos niños empezamos a conocer el mundo, empezamos a tocarlo con nuestras manos, a escuchar los sonidos que emiten ciertos objetos o ciertos animales, y empezamos a guardar en nuestra memoria las características de las cosas. Sí, vamos asumiendo, vamos observando la realidad, vamos estableciendo relaciones y entonces guardamos en nuestra mente los conceptos, es decir, las características esenciales de una cosa. De tal forma que sabemos distinguir qué es un lápiz, qué es un lapicero, qué es un marcatextos, ¿no? Porque con el paso del tiempo, nuestra familia, las relaciones que nosotros tenemos con el mundo, nos han permitido ir conociendo los objetos presentes en él. Sabemos muy bien distinguir entre una pelota para jugar fútbol, otra para jugar basquetbol, otra para jugar fútbol americano. Es decir, vamos conociendo las características de las cosas y estas nos permiten formarnos conceptos en nuestra mente acerca de la realidad. Y también utilizamos el lenguaje para nombrar
todo aquello que podemos observar y para comunicar aquello que observamos a través de conceptos o también a través de palabras. Concepto, palabra o término son semejantes y similares. Ahorita vamos a ver la distinción. Pero, en fin, conocemos las cosas, guardamos las características más importantes y les damos un nombre, las designamos con una palabra, con un signo verbal o con un signo escrito, ¿no? Para referirnos a ellas y para comunicarnos. Bien, entonces vamos a clarificar un poco esto de los conceptos. Decimos que un concepto es la simple representación mental de las cosas en nuestra mente. Es como nuestra mente, no sabemos qué imagen hay aquí en nuestra mente, pero nuestra mente de alguna forma se hace una imagen, se hace una representación de lo que hay a nuestro alrededor. Y yo trato de explicar este término, concepto, el concepto del concepto a través de esta ilustración. Si ustedes observan aquí un sujeto, este niño, este adolescente o este varón, está observando estos objetos que se encuentran en su mundo circundante, en el entorno en el que se encuentra. Y observa sus características, sus colores, sus formas, los detalles que tiene, las similitudes que existen entre ellos y las diferencias. Entonces, pero, por ejemplo, si este es un bebé, es un niño, por primera vez ve ese objeto y ve otro objeto que se le parece, y poco a poco, conforme va teniendo experiencia del mundo, se va dando cuenta que este objeto es un árbol. Y entonces aprende, porque nació aquí en México, aprende que la palabra que designa a ese objeto es la palabra árbol. Y entonces en su cabecita, en su mente, se va creando la idea, la imagen o el concepto de árbol. Es decir, se hace una representación mental de este objeto que se encuentra en el mundo. Todos los árboles son diferentes, ¿sí? Tienen colores diferentes, tamaños, proporciones diferentes, pero comparten características comunes. Esas características comunes que estos objetos comparten le permite a la mente humana crearse un concepto o una representación de esas cosas. Y luego, por eso puse aquí la palabra árbol en una nubecita, porque esto quiere decir que se encuentra en el pensamiento, se encuentra en nuestro interior, en nuestra mente, pero cuando nosotros la pronunciamos a través de una palabra o un término, ese concepto se materializa, ya sea que se materializa en tinta cuando lo escribimos o se materialice en sonidos, como yo ahora estoy hablando, estoy pronunciando signos fonéticos. Por ejemplo, aquí les puse, podemos referirnos a ese mismo objeto en 3 palabras distintas según idiomas distintos. Por ejemplo, árbol, pero también tree, pero también baum, son palabras que nos permiten referirnos a un árbol porque significan lo mismo. Entonces, el concepto es una representación que hay en nuestra mente, pero cuando pronunciamos ese concepto a través de un término o de una palabra, ya estamos utilizando el lenguaje, ¿ok? Lo estamos comunicando. Bien, cuando nosotros queremos formar e interrelacionar conceptos, pues vamos creando cada vez conceptos más complejos. Por ejemplo, el concepto de ser humano, ustedes pueden ver aquí que lo podemos formar a través de otros conceptos, ¿no? Porque desde la biología decimos que en todos los reinos, el animal, el mono, el proctista y el fungi y todos los demás, el hombre pertenece al reino animal, ¿sí? El hombre es, podríamos decir, un ser, un animal superdotado o dotado de razón, pero al final de cuentas pertenece al reino de los animales. También el ser humano, una de las características es que es racional, porque a diferencia de los animales que no piensan, que no razonan, que no tienen lenguaje, el ser humano tiene una capacidad que es la inteligencia, que es el razonamiento y lo hace ser racional. Y bueno, otra característica que pudiéramos agregar al hombre, pero que no es exclusiva de él, es que es mortal, ¿no? Es racional, es mortal y es animal,
Entonces decimos, ah, es un ser humano. Vemos cómo pequeños conceptos van elaborando conceptos cada vez más complejos, ¿no? Ser humano, pero también pudiéramos decir mamífero, pudiéramos decir otro tipo de conceptos y vamos a ver cómo se van formando a través de otros conceptos. Entonces, bueno, este es un ejemplo sencillo de cómo podemos conformar uniendo conceptos, conceptos más complejos, como es el concepto de ser humano, ¿sí? Por ahí en uno de los diálogos de Platón cuentan una anécdota que Sócrates les pidió a sus discípulos definir al hombre. Y entonces dijeron, uno dio una definición X y dijo, ah, pues el hombre es un bípedo implume. ¿Qué quiere decir esto? Un bípedo es un animal que se sostiene en dos pies. Bípedo, eso significa. Implume, que no tiene plumas. Y efectivamente, eso es cierto. Eso es cierto porque un hombre, pues es un bípedo porque se sostiene en dos pies y es implume porque no tiene plumas, pero esa no es su definición, ese no es su concepto. Entonces, para ver Sócrates que sus discípulos estaban equivocados, alguien le quita todas las plumas a una gallina y la avienta en medio de ellos y les dice, ahí está un hombre. Efectivamente, eso no es un hombre, es una gallina sin plumas. Pero bueno, vamos a decir, esto es un poco una anécdota para ver que una definición tiene que abarcar o tiene que decirnos las características más sobresalientes y esenciales de un objeto. Para decir, ah, el concepto de hombre es animal, es racional, es mortal, etcétera, etcétera. Y entonces no vamos a confundir a ser humano con otro tipo de ser, por ejemplo, un ángel o un dios o X concepto, ¿ok? Y los conceptos son de varios tipos. Pero el tema de hoy no solo es concepto, sino es ver cómo vamos formando nuestro conocimiento del mundo a través del concepto, a través de las palabras, a través del lenguaje. Bien, también los conceptos nos permiten generar ideas cada vez más complejas, uniendo esos conceptos entre sí. Por ejemplo, si ustedes ven el concepto de grande, el concepto de grande lo obtenemos comparando objetos, objetos semejantes que poseen una diferencia. Uno es de proporciones mayores que otro. Por ejemplo, este árbol, decimos que este árbol es grande respecto de este, pero si le ponemos otro más grande aquí, decimos que este es más grande que este. O sea, son conceptos que los formamos comparando objetos, pero en nuestra mente tenemos el concepto de grande, de pequeño, ¿sí? Y tenemos otro concepto que es el de casa. Si ustedes se dan cuenta, todas estas casas son diferentes, son diferentes. Una tiene el techo rojo, una lo tiene azul, una lo tiene gris, una lo tiene café, una tiene chimenea, otra tiene dos chimeneas, otras no tienen chimeneas, ¿sí? Pero todas son casas, es decir, todas son diferentes, pero todas son casas. Cuando nosotros descubrimos las características que hacen que cada uno de estos objetos sean casas a pesar de ser diferentes, quiere decir que estamos obteniendo el concepto de casa. ¿Qué debe tener una casa para que sea casa? Bueno, pues debe ser un edificio con paredes, con cimientos, con puertas, con ventana y con techo. Y entonces decimos, eso es una casa. Bueno, pues supongamos que estos dos objetos los podemos unir y entonces podríamos decir, esta casa es grande, esta casa es pequeña, esta es alta, esta es baja. Entonces podemos unir conceptos y vamos creando ideas más complejas. Digo, vamos a ir creando ideas cada vez más complejas. Estas ideas complejas o estas relaciones complejas entre conceptos se llaman juicios o proposiciones. Entonces, las proposiciones o los juicios es una forma de relacionar conceptos de forma coherente y lógica, con base en la verdad o la falsedad, afirmando o negando. Entonces, una proposición relaciona dos conceptos, ¿sí? Afirmando o negando y tienen la propiedad de ser verdaderos o falsos. Vamos a explicar con un ejemplo.
tenemos dos proposiciones. Una, que la distinguí aquí de azul, la casa es grande. Y la otra proposición dice, la casa no es grande. La primera proposición está afirmando que la casa tiene una propiedad, es decir, la propiedad de ser grande. Y la otra proposición me está diciendo que la casa no tiene la propiedad de ser grande. Es decir, está negando que tenga la propiedad. Bueno, estas son las dos posibilidades. Con una proposición afirmamos o negamos. Pero una de las propiedades de la proposición es que puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Qué necesitamos para saber si la proposición, la casa es grande, es verdadera o es falsa? ¿Qué necesitamos para saberlo? Evidentemente, necesitamos contrastar la proposición con lo que hay en la realidad. Es decir, si yo estoy, el profesor de lógica dice, mi casa es grande, pero vamos a la casa del profesor de lógica y vemos que realmente es muy chiquita, entonces estamos diciendo, bueno, la proposición que dijo el profesor, mi casa es grande, es falsa, porque la casa realmente es muy pequeña. La proposición, si el profesor dice, no chicos, mi casa no es grande, pero vamos, si tiene una mansión, pues decimos que la proposición que dijo el profesor, mi casa no es grande, es una proposición falsa, porque realmente su casa es grande. Entonces, vemos cómo las propiedades de las proposiciones pueden ser que son falsas o que son verdaderas. Y podemos establecerlas afirmando o negando, ¿sí? Ojo, no se vayan a confundir, eviten confundirse con esto. No necesariamente una proposición afirmativa es verdadera y no necesariamente una proposición negativa es falsa. O sea, la afirmación o la negación no tienen que ver con la verdad o con la falsedad. ¿Ok? Tengamos, por ejemplo, los siguientes enunciados. Los hombres son seres racionales, aunque en ocasiones actúan por instinto. Entonces, ningún hombre es 100% racional. La mayoría de las veces se dice que las mujeres son más sentimentales que los hombres, pero ninguna mujer es irracional. En este breve texto, nosotros podemos extraer 4 proposiciones, es decir, 4 afirmaciones o negaciones que se hacen en esos enunciados. La primera la destaco de azul, dice, los hombres son seres racionales. Ahí está una proposición. En este caso, por la partícula son, vemos que es una proposición afirmativa, está afirmando. Después de verde destaco la otra proposición. Ningún hombre es 100% racional. Aquí estoy negando porque aunque no tengo la partícula no es, tengo una negación que se manifiesta en la palabra ningún. Ningún. Tengo la negación ahí. Ningún hombre es 100% racional. La proposición que destaco de amarillo dice, las mujeres son más sentimentales. Esa proposición está afirmando, porque aquí me dice, las mujeres son más sentimentales. No me dice, ninguna mujer es más sentimental, ni me dice, las mujeres no son más sentimentales, sino que esta está afirmando. Tenemos otra proposición que dice, ninguna mujer es irracional. Como pueden ver, aquí la partícula ninguna está hablando, está diciendo que esta proposición es negativa, es decir, está negando. ¿Ok? Y ya después, para establecer si una proposición es verdadera o es falsa, pues tendríamos que ver cómo es en realidad. Decimos que la proposición los hombres son seres racionales, evidentemente es verdadera, porque justamente el ser racionales es una característica o una propiedad de los hombres, que son seres racionales. De ahí, por ejemplo, que se les llame biológicamente el Homo sapiens, ¿no? Seres racionales. Bien, ningún hombre es 100% racional,
que es una proposición. Podríamos decir que es una proposición. Ni dice, ningún hombre es 100% racional. ¿Esta proposición cómo sería? ¿Cómo sería esta proposición? ¿Alguien me quiere decir, sería verdadera o sería falsa? ¿Qué ¿Sería piensan ustedes? falsa? ¿Por qué sería falsa? ¿Por qué imaginan ustedes que esta proposición sería falsa? Bueno, porque lo que le estoy entendiendo a usted, pues algunos de los hombres dicen que no son más no tienen muchos sentimientos o no son más sentimentales, pero yo sé que pues los hombres igual son sentimentales aunque no lo demuestren. Ok, Berenice. Entonces, la proposición es verdadera, ¿cierto? ¿Por qué es verdadera? Porque justamente la lectura aquí me está diciendo, los hombres son seres racionales, aunque en ocasiones actúan por instinto. Entonces, ningún hombre es 100% racional. A veces el hombre se deja llevar por el instinto y entonces decimos que no es 100% racional. ¿Ok? Las mujeres son más sentimentales. ¿Piensan ustedes que esta proposición, que es afirmativa, es verdadera o es falsa? ¿Verdadera? ¿Segura que es verdadera? ¿Falsa? Bueno, es una proposición falsa, porque afirmar que las mujeres son más sentimentales implica que excluimos la posibilidad de que los hombres también sean sentimentales. Y al igual que hay mujeres que son más sentimentales, hay hombres que son más sentimentales. Por lo tanto, la proposición en color amarillo es falsa. Después tenemos la última proposición. Dice, ninguna mujer es irracional. Está negando, porque ya vimos ahí el ninguno. Pero ¿es verdadera o es falsa? ¿A qué se refiere con irracional? O sea que ninguna mujer actúa por instinto. ¿Es falsa? Es falsa, porque al igual que los hombres, también las mujeres actúan algunas veces movidas por su instinto. ¿Ok? ¿Correcto? Bueno, seguimos. Ahora bien, ¿qué pasa si unimos distintas proposiciones? ¿Qué pasa si usamos un conjunto de proposiciones para defender nuestras ideas? ¿Sí? Para convencer a otra persona, para expresar un punto de vista o para justificar nuestras decisiones y lo que hacemos. Si hacemos esto, si organizamos nuestras ideas para este propósito, entonces decimos que formulamos un argumento. Entonces, los argumentos son la expresión de nuestros pensamientos de forma oral o de forma escrita. Su finalidad es demostrar o defender un razonamiento para convencer de algo, para defender algo o para defender algo que se afirma como verdad. Pero ojo y cuidado, muchas veces esto no quiere decir que siempre defendamos la verdad mediante un argumento, porque a veces defendemos cosas que son falsas. Y esto sucede mucho en los anuncios publicitarios, porque el objetivo es vender, el objetivo es que compremos. Entonces utilizamos otra finalidad, ¿ok? Por ejemplo, sencillo de lo que quiero decir. Nos bombardean y nos bombardean con anuncios publicitarios y nos dicen que Coppel mejora tu vida. La proposición Coppel mejora tu vida. ¿Es una proposición verdadera o falsa? Falsa. Es falsa. Es falsa, pero Falsa. toda la publicidad está encaminada a que nosotros creamos que realmente Coppel mejora nuestra vida. ¿Sí? Entonces, vean, la publicidad usa la argumentación para defender algo que no es verdadero, que es falso o que es engañoso. Bueno, entonces, cuando damos razones suficientes para que alguna idea sea aceptada, o cuando mediante razones logramos convencer a alguien para que realice determinado acto
o acepte los argumentos que se le presentan, entonces hablamos de argumento, ¿sí? Cuando damos razones o cuando logramos convencer a alguien para que realice algo determinado. Vamos a ver este ejemplo. Imaginen ustedes que un joven de primer semestre pide a su papá permiso para ir a una fiesta que organizan los de su salón de clases para dar la bienvenida a todos los que ingresan al CETI 146. Entonces, el papá le dice al hijo, ya le pidió permiso, pero no le quiere dar, y entonces le dice el papá, no es que yo quiera que salgas, Damián. Sabes muy bien que cuando sé a dónde vas, con quién te quedarás y a qué hora volverás, no tengo problemas con darte permiso de salir. El problema ahora es que no sabes a qué hora regresas ni la dirección exacta del lugar donde vas a estar. Además, por cuestiones de trabajo, ni tu madre ni yo podemos ir por ti. No puedo dejarte ir así y tú debes entender que si hago esto es porque sin que te des cuenta te estás exponiendo demasiado por algo que no es importante. ¿Sí? ¿Qué piensan de esto? A ver, Aileen, ¿qué piensas de esta? Esto es un argumento, evidentemente. ¿Por qué es un argumento? Porque él está explicando lo que puede pasar. Es decir, el papá le está dando razones suficientes para que Damián entienda que no debe ir a esa fiesta. Lo intenta convencer de algo, pero dándole razones. No diciéndole, no vas porque soy tu padre y aquí yo mando y se hace lo que yo digo. No. Es decir, construye un razonamiento, lo comunica para decirle a Damián, Damián, no vas a ir por estas y por estas otras razones. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver dos elementos importantes justamente de esto que acabamos de ver. La argumentación como acto del habla complejo. Vamos a ver dos puntos, las funciones del lenguaje y los actos del habla. Vamos a empezar por las funciones del lenguaje. Y esto nos va a permitir comprender cómo la argumentación va más allá de las palabras y cómo también los gestos, los movimientos que hacemos, el tono de voz, influye cuando nosotros argumentamos, ¿sí? Por ejemplo, yo les puse acá un argumento visual. Cuando una empresa quiere que compremos unos tenis, pues le decimos, bueno, esta cita es argentino, dice, corre a lo grande, ¿no? ¿Por qué nos ponen esta imagen? Para que nosotros nos convenzamos de comprar esa marca. Entonces, volvemos a definir lenguaje como lo habíamos establecido al inicio de la sesión. Decimos que el lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano de representar la realidad mediante signos. Gracias a él puedes comunicarte con los demás e involucrarte en los ámbitos académico, científico, cultural, social, entre otros. Porque gracias al lenguaje nos comunicamos. Pero vamos a ver cómo el lenguaje es tan rico que no solo se reduce a las palabras o a las formas escritas, sino también nuestra cara, nuestros gestos, el movimiento, la modulación de nuestra voz, nuestros ademanes, indican también que estamos comunicando algo. Aunque el lenguaje tiene una gran cantidad de funciones o propósitos, los especialistas han acordado que son tres funciones básicas del lenguaje: la informativa, la expresiva y la directiva. ¿Sí? Informativa, expresiva y directiva. ¿En qué consiste la función informativa? Bueno, la función informativa consiste en oraciones o enunciados declarativos. Ustedes van a ver o vieron en su clase de español que un enunciado declarativo afirma un hecho o niega un hecho. Es decir, afirma o niega, pero es posible que digamos que una oración declarativa es falsa o es verdadera. Es decir, es una proposición. ¿Por qué? Porque la función informativa nos proporciona datos acerca de la realidad y estos datos pueden ser verdaderos o falsos. Entonces, los enunciados declarativos afirman o niegan algo.
Por eso la función informativa es aquella que nos proporciona datos acerca de lo que sucede en la realidad o de lo que sucedió o de lo que va a suceder. Pero la característica de estos enunciados es que pueden ser verdaderos o falsos. Y yo les pongo como claro ejemplo, pues tenemos a los periódicos. Los periódicos claramente cumplen la función informativa del lenguaje, es decir, nos remiten lo que pasó, lo que ocurrió. Pero también si van por la calle y se encuentran a su compañero y le dicen, oye Juan, ¿cómo estuvo la clase de lógica de ayer? Ah, mira, pues el profesor dijo que el examen está próximo a elaborarse. Entonces, vean, ahí está cumpliendo la función informativa, porque le está diciendo a su compañero qué fue lo que pasó. Y claro que si le está diciendo la verdad, pues él puede preguntar y pues, oigan, ¿es cierto que el profesor dijo que el examen ya está próximo? Sí, sí lo dijo. Ah, entonces es verdadero. Pero la característica más importante de la función informativa es que puede ser verdad o falsedad. Tenemos otra función, que es una función que llamamos expresiva. Esta función no pretende dar información o datos acerca de la realidad, para nada, ni mucho menos tiene que ver con lo verdadero o con lo falso. La función expresiva nos sirve para comunicar con los demás lo que sentimos, es decir, nuestras emociones o nuestros sentimientos. Esto es muy utilizado en la poesía o en el arte, ¿sí? Cuando exclamamos, ¡ay, qué hermoso día! Y entonces estamos, ¡ay, qué hermoso día! No estamos intentando decir un hecho que sea verdadero, porque a lo mejor para otro es horrible el día, porque le fue mal, porque reprobó el examen, porque no pudo conectarse a la clase, porque Classroom se le borró todo, etc. Entonces, pero eso no tiene que ser verdad. Yo estoy expresando qué hermoso y bello día, ¿no? Es una expresión. Estoy transmitiendo, estoy comunicando lo que yo percibo o lo que yo siento. Por eso se llama función expresiva. Y por último, tenemos la función directiva. Cuando utilizamos el lenguaje para provocar una acción en las personas, empleamos la función directiva, porque queremos generar una respuesta o producir una reacción en aquel que nos está hablando. Si yo les digo, oigan chicos, a ver, atentos, activen sus cámaras, ¿qué estoy intentando hacer? Estoy utilizando el lenguaje para que ustedes hagan algo, para que ustedes reaccionen, para que ustedes realicen una acción. Por eso se llama la función directiva. Y normalmente utiliza oraciones imperativas. En el caso aquí de la caricatura que tenemos, es una madre que está reprendiendo a su hijo. No vas a volver a salir. Pórtate bien. Habla con propiedad. No digas leperadas. Entonces está intentando hacer que su hijo entienda que debe comportarse. Entonces, función directiva. Tenemos, por tanto, tres funciones. Vimos la informativa, la expresiva y la última, la directiva. Ahora vamos a pasar a hablar, ya que tocamos las tres principales funciones del lenguaje, vamos a hablar de los actos del habla. Esto quiere decir, bueno, recapitulamos un poco. Cuando usamos el lenguaje, en cualquiera de las tres funciones que tenemos, emitimos un mensaje y al final este mensaje produce reacción en quien lo recibe. Esto quiere decir que directa o indirectamente nuestros mensajes crean un efecto en la realidad. Yo puse, por ejemplo, un político que da un discurso y que se emociona y que habla y que utiliza el lenguaje, quiere convencer a la gente de que vote por él. Quiere convencer a la gente de que haga lo que él dice, que vayan y que voten por el color de su partido. O sea, cuando usamos el lenguaje, chicos, tenemos una intención de por qué hacerlo, ¿sí? Y a esta expresión, actos del habla, designa, o cuando decimos actos del habla,
designa a esa propiedad de nuestro lenguaje de producir efectos en la realidad, de transformarla, de cambiarla, ¿no? También al hecho de que detrás de los mensajes existe una intención. Quieres formular una pregunta, quieres exteriorizar lo que sientes, quieres solicitar información, quieres emitir una queja, quieres dar un veredicto. Todo lo que hacemos a través del lenguaje lleva detrás una intención. Por ejemplo, esta publicidad de la librería Gandhi que dicen menos face y más book. ¿Qué intención lleva esa publicidad? Alguien que me quiera decir, ¿qué les dice? Menos fake y más book. Librerías Gandhi. Que utilicemos menos el Facebook. Pero leer más. Ok, que leamos más y que dediquemos menos tiempo a redes sociales, ¿verdad? Que leamos, que intenta fomentar la capacidad o la habilidad lectora, ¿verdad? Bien, ¿quién formuló este concepto de actos del habla? John Langshaw Austin. Es un investigador de la filosofía del lenguaje que desarrolló la teoría de los actos del habla, y a él se la debemos. Bien, según Austin, existen dos tipos generales de acto del habla. Los primeros que llamamos actos constatativos. La función de estos actos del habla es descriptiva, es decir, afirman hechos verificables. Esto quiere decir que lo que afirma un acto del habla constatativo puede ser verdadero o puede ser falso, según sea el caso. Y hay otros actos que son realizativos o performativos. Estos actos indican una acción. Pueden ser adecuados o inadecuados y regularmente tienen un efecto en el mundo, pero no hablamos de verdad o falsedad. Vamos a poner un ejemplo. Un acto constatativo, podríamos decir, la luna es el satélite natural de la Tierra. ¿Esto es verdadero o es falso? 100% real, no fake. O sea, Pero ok, pero esa proposición simplemente está describiendo algo, ¿sí? Está describiendo algo. No, ¿qué acción quiero formar con eso? Nada, por más que nada. Solo estoy diciendo, estoy constatando o describiendo cómo son las cosas en realidad. En cambio, un acto realizativo o performativo no intenta describir cómo son las cosas, sino intenta que los que nos están escuchando realicen algo, se muevan, hagan una acción. Si yo les digo la misma oración anterior, chicos, anoten por favor, la luna es el satélite natural de la Tierra. Vean cómo esa oración ahora se transforma en un acto realizativo o performativo, porque yo como docente quiero que mi alumno memorice, escriba o aprenda que la luna es el satélite natural de la Tierra, ¿correcto? Entonces, hay dos tipos, los constatativos y los realizativos o performativos. Bien, otra vez damos la definición de acto del habla. Los actos del habla son aquellos que exteriorizamos mediante un mensaje, el cual tendrá un efecto en quien nos escucha o incluso en nosotros mismos, porque luego hacemos esto, tranquilo, tranquilo, cálmate, cálmate. ¿Qué hacemos? Hacemos que ese lenguaje que nos estamos diciendo nos tranquilice, nos calme. Todo depende del tipo de acto del que se trate, pero todos intentan crear una reacción en quien nos escucha o en nosotros mismos. Bien, en la argumentación tenemos tres tipos de actos del habla. Les llamamos así: locucionario, ilocucionario y perlocucionario. Así le llamamos. Los argumentos suelen ser expresados mediante el lenguaje y mediante el habla. Por eso a la lógica le interesa distinguir entre lo que estamos diciendo, la intención con que lo decimos
y el efecto que queremos lograr con aquello que decimos. Ahora, por eso es importante estudiar los tipos de actos del habla. Repito, locucionario, ilocucionario y perlocucionario. ¿Cómo funcionan los actos del habla? El locucionario también se llama locutivo. Locucionario. El acto del habla locutivo es aquello que se dice, simplemente aquello que digo. Por ejemplo, tengo esta oración. Mi niño, mañana te compraré la comida. Entonces, el locutivo es lo que digo, lo que expreso. Luego viene el acto ilocutivo. El acto ilocutivo es la acción con que lo digo, ¿sí? ¿Para qué lo digo? ¿Con qué intención lo digo? ¿Con qué intención digo? Es el acto ilocutivo. ¿Con qué intención lo digo? Bueno, en este caso me comprometo a mañana comprarle la comida a mi gatito. El acto perlocutivo es el efecto que produzco. ¿Qué produzco? Bueno, pues que mi gato esté contento y feliz porque va a tener comida. ¿Sí me explico? Entonces, el acto locutivo es lo que se dice. Y el acto ilocutivo es la intención con que se dice. Es la intención con que se dice. ¿Sí? La intención es comprometerme a comprar comida para mi gato. Y el acto perlocutivo es el efecto que provoco al decir lo que dije. Bueno, ¿queda claro esto? Ahorita lo vamos a definir con más precisión. Bien, el acto locucionario o locutivo tiene la finalidad de emitir una idea o transmitir un mensaje. Simplemente se refiere a trasladar lo que tengo en la mente al exterior mediante una oración, ¿sí? El acto ilocutivo o también llamado ilocucionario. Este tiene la intención, se refiere a la intención de aquello que se comunica. Es decir, ¿con qué finalidad estás diciendo eso? Ah, bueno, pues deseo, petición, orden, pregunta, advertencia, compromiso, etcétera, etcétera. Y viene un tercer momento, el acto perlocutivo. El acto perlocutivo es la consecuencia de algo que hemos dicho. O sea, es el resultado de lo expresado. Puede modificar el comportamiento de los demás, puede cambiar la forma de pensar, puede hacer que votemos por alguien, puede hacer que compremos algo. Lo que tenemos, o sea, lo que pronunciamos, que hace que los demás hagan o realicen o dejen de hacer. Vamos a poner este ejemplo. La posibilidad 1, es una posibilidad 1. Tenemos en este primero, la primera es una frase que dice un alumno. Dice el profesor, ¿a qué hora se termina la clase? Pudiéramos decir que es acto locutivo. ¿Por qué? Porque es lo que el alumno está diciendo. Ahora, el acto ilocutivo, es decir, la intención, ¿cuál es? Bueno, está preguntando, es una pregunta. Y el acto perlocutivo sería la respuesta que consigue el alumno. El profesor le dice, en 10 minutos terminamos. En 10 minutos terminamos. Entonces, ahí está el acto locutivo, el acto ilocutivo y el acto perlocutivo. El primero es lo que se dice, el segundo la intención con que se dice y el tercero lo que provoca o la consecuencia de lo que dijo este alumno. Vamos a ver otra posibilidad. Dice el alumno, profesor, mejor hay que descansar, por favor. Este es un acto locutivo, es lo que dice el alumno. Ahora, ¿con qué finalidad lo dice? ¿Con qué intención? Es un acto ilocutivo.
y locutivo. Y el profesor responde, descansaremos solo 5 minutos y después vamos a continuar. Esto es el acto perlocutivo, es decir, lo que consigue el alumno con decir esto, la respuesta del profesor, la respuesta general. Otra posibilidad, dice el alumno, maestro, ya vámonos. Ese es un acto locutivo. Maestro, ya vámonos. Y la intención o la finalidad con la que lo dice es darle una orden al profesor. Y el profesor le responde, tú puedes retirarte cuando lo desees. Este sería el acto perlocutivo, es decir, la reacción generada en el profesor. O sea, que les responde, tú ya te puedes ir si quieres, ¿sí? ¿Sí me explicó? ¿Preguntas? Sí, profe. No. Ok. Conclusiones. La lógica es la ciencia que se dedica al estudio de los razonamientos. Sobre todo, la forma en cómo los razonamientos se hacen presentes para distinguir lo verdadero de lo que no lo es. Ahora bien, los razonamientos se expresan mediante el lenguaje y el lenguaje se puede emplear para una serie de actos que tienen siempre una consecuencia en la realidad. De modo que, si somos capaces de razonar con base en la lógica, lo más seguro es que logremos resultados igualmente correctos. Esto sería la conclusión de nuestra clase de hoy. Bien. La referencia, Borges y Soriano, del libro de lógica de la editorial Cafra. Bien, ¿tienen ustedes alguna pregunta? Vamos a dar momento para las preguntas. ¿Preguntas, chicos? Momento para las preguntas. No, profe. No, profe. Bien, permítanme. Voy a, en lo que ustedes piensan, si tienen alguna pregunta, yo voy a pasarme a la sesión de la computadora para pasar la lista de hoy. ¿Preguntas? ¿Nadie? No, profe. Si nadie tiene preguntas, pues con esto vamos a concluir la sesión. Vamos a tener